Hola, en este tutorial os quiero enseñar a trabajar la exposición en modo manual en las cámaras JVC. En esta cámara, como en casi todas, vamos a encontrarnos dos modos de exposición. El modo de exposición automático de la cámara y el modo de exposición manual. Realmente siempre os aconsejo, para la mayoría de las ocasiones, el modo manual. El modo automático solo os lo aconsejo cuando estáis solos en una grabación y os tenéis que encargar del sonido, de supervisar las tarjetas, de supervisar la exposición de la cámara, una infinidad de tareas donde en este caso sí es conveniente confiar en una exposición calculada en exclusiva por la cámara. Pero para el resto de los casos, que son la mayoría, os recomiendo trabajar esta cámara con la exposición en modo manual. ¿Cómo cambiamos de exposición manual a automática o viceversa? Pues en esta cámara tenemos que buscar en el lateral izquierdo un botón que pone Full Auto. Este botón no es apretar y soltar, sino que hay que apretar, sostenerlo unos instantes y ya así soltar. De este modo veremos que en la pantalla, en el display, al presionarlo, vamos a ver cómo tenemos una A en la parte inferior central y si apretamos el botón unos instantes, conmuta a la letra M. M de manual, A de automático. Una vez que tenemos asegurado la letra M en nuestra cámara, ya podemos manipular todos los parámetros a nuestra disposición para conseguir una exposición adecuada. Vamos a empezar por la apertura, por el diafragma o iris, según el modelo de cámara. El control de iris o diafragma nos lo vamos a encontrar también en la parte lateral, en la izquierda, un botón que pone iris AM, iris automático, iris manual. Bueno, pues si lo apretamos, vamos a ver que en nuestro display nos aparece la escala del número F con los números y sus diferentes pasos. Si nosotros abrimos el iris, nos entra más cantidad de luz. En este caso, la apertura máxima es un F2 con esta óptica. Y si vamos cerrando pasos en la escala del número F, vamos a observar cómo la imagen se nos va oscureciendo. En este caso, el número máximo es el número 8 o el número 6,3, depende de la posición del zoom. Ese es un primer control. A un número F más bajo, más apertura del iris, más luz nos entra. A un número F más cerradito, como puede ser F6, F8, menos cantidad de luz y por lo tanto el sensor se oscurece, la imagen del sensor se oscurece. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en F2.8. Ese es un primer control manual, el iris o diafragma. Después podemos encontrar un segundo control, que es la obturación. En la cámara nos lo vamos a encontrar con su palabra en inglés, el shutter. Si apretamos shutter, vemos que en la parte inferior derecha se ilumina, se subraya en blanco el control de obturación, que es siempre una fracción. En este caso, estamos en Europa, estamos en España, y el estándar es 25 imágenes por segundo. Hay una relación directa, recomendada, entre los frames por segundo y la obturación. Y la equivalencia con el shutter es siempre el doble de los frames por segundo. Si estamos a 25, lo que se recomienda como punto de partida técnico correcto es una obturación de 1 partido de 50. La obturación lo que nos hace es regular la velocidad con la que se refresca la información recogida en el sensor, de tal manera que si nosotros obturamos más, 1 partido de 100, 1 partido de 200, el sensor se va a oscurecer y nos va a ofrecer a cambio un movimiento más detallado, más definido. Por el contrario, si ponemos una obturación de 1 partido de 25, 1 partido de 20, 1 partido de 12, el sensor va a recibir bastante más luz, pero vamos a tener un movimiento de arrastre, un movimiento de estela. Por eso decía antes que el punto de partida técnico adecuado es 1 partido de 50. Y cuando ya tenemos controlado esta exposición, podemos usar la obturación como un control artístico, como un control expresivo. Ya hemos repasado dos controles, el iris o diafragma y la obturación o shutter. En esta cámara tenemos otro control más que regula la exposición manual, la ganancia. En esta cámara no vamos a encontrar ISO, que es una equivalencia. El ISO es una denominación más cinematográfica. La ganancia es una nomenclatura más del mundo broadcast, pero son equivalentes. En el lateral izquierdo de la cámara vamos a encontrar el control de Gain.
o ganancia, con 3 posiciones: L, M y H. Low, medium y high. Por defecto, en la posición L no aplica ningún tipo de ganancia a la imagen. Son 0 decibelios. Aquí la unidad de medida son los decibelios. Y en la posición L no hay ningún tipo de ganancia. Si bajamos la palanca a la posición M, vamos a encontrar que aplica más 6 decibelios de ganancia. Está duplicando la exposición. Si subimos a la última posición, a la H, aplica más 12 decibelios de ganancia. Esto es mucha más exposición y además está forzando, quizás en exceso, la sensibilidad del sensor a la luz. Así que el precio a pagar cuando subimos esta ganancia es que la imagen adquirirá un poquito más de ruido digital. Así que es cuestión de ver y promediar qué ganancia es la que más nos interesa junto con los otros controles. Un último control para exponer la cámara en modo manual son los filtros ND. Los filtros ND o de densidad neutra son como las gafas de sol que ponemos a una cámara. Gafas de sol en el sentido de que reducen, a través de un filtro óptico delante de la lente, la intensidad de la luz que entra al sensor, sin cambiar la percepción de los colores. Esto es muy importante. Solo reducen la intensidad de la luz, no cambian los colores. En esta cámara tenemos 3 posiciones: off, un cuarto de filtro y 1,16, 1/16. Como veis, la intensidad de la luz se rebaja muchísimo. Por eso es muy habitual utilizar estos filtros ND en exteriores, donde tenemos muchísima cantidad de luz. En resumen, si jugamos la exposición en modo manual con los controles de iris, obturación, ganancia y filtros de densidad neutra, tenemos una gran disposición de herramientas para ajustar la exposición tanto técnicamente como artísticamente. Van a entrar en juego parámetros como el ruido, la profundidad de campo, la definición de los movimientos, y todos esos puntos son los que hay que tener en cuenta para evaluar qué exposición es la conveniente para nuestra escena.